Tornaos conmigo a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 16, versículos 3 al 6 y el verso 17. Escuchemos. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de un muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Verso 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono, diciendo: hecho está. Las 7 copas de la ira de Dios derramadas sobre la tierra. Amigos y hermanos, este es el segundo capítulo sobre las 7 plagas. Siempre tengan presente que la voz para dar la orden a cada uno de los 7 ángeles se da en el templo o sale del templo. Y ese templo es el templo del tabernáculo del testimonio de Apocalipsis 15:5, ya abierto en el cielo, la edad celestial, que es la edad de la palabra. Esa edad celestial es la misma que el profeta mensajero Branham le llamó la edad eterna de la iglesia, y que el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 1 le llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Eso lo reveló el profeta mensajero en el mensaje titulado La estatura del varón perfecto, página 4 y párrafo 3. Escuchemos. Estamos acercándonos a la revelación de los 7 sellos. Acabamos de estudiar las 7 edades de la iglesia, y este mensaje de enseñanza ayudará a aparejar a todo aquel que es redimido y que estará en aquella edad eterna de la iglesia al final de la revelación de los 7 sellos. Ahora sabemos que hay 7 trompetas, 7 copas, 7 plagas que estudiaremos próximamente. Hasta aquí la cita. En este importantísimo extracto del mensaje, la estatura del varón perfecto, no solo se nos revela esa edad eterna que es la misma edad celestial, la edad de la palabra, en la cual estamos desde la apertura de los 7 sellos en el mes de marzo de 1963. Ahí fue el inicio de la edad eterna o edad celestial. Ahora, también en ese mismo extracto de ese mensaje se nos menciona las 7 trompetas, las 7 copas y las 7 plagas, y ese exactamente es el orden, porque la trompeta es la predicación, la copa derramada es la palabra en acción, difundida por la onda radial que cubre la tierra, y la plaga es la manifestación de juicio, la ira de Dios ya derramada sobre la tierra. Esos 7 ángeles que saben que en su tiempo preordenado tienen que ir a derramar esas plagas, están atentos y bien a la expectativa de la señal de acción. Cada una de estas copas, el orden y el mandato es desde el templo del tabernáculo del testimonio, ya abierto en el cielo, la edad celestial, la edad de la palabra. La predicación o trompetazo se está dando, la copa se está derramando, y las plagas en su preordenado tiempo estarán accionando para llevar a la simiente al éxodo de Zacarías 2:7, Apocalipsis 18:4 y Apocalipsis 7:9. Ya la trompeta y la copa han sonado y se ha derramado para la acción
de la primera plaga y ya no hay nada que lo impida. Esa plaga de llagas malignas y pestilentes que vendrá sobre la humanidad, identificada con lo que la profecía apocalíptica señala en las dos líneas finales de Apocalipsis 16:2, ya está en camino. Lo que los cristianos denominacionales tienen que hacer es obedecer la palabra y salir de esas iglesias denominacionales, emprender el éxodo lo antes posible, éxodo hacia la palabra. Porque si alguien sale del catolicismo y se mete dentro del protestantismo, lo está haciendo peor. Si sale del protestantismo y catolicismo y se mete entre los evangélicos, saliendo de lo malo, se va a lo peor. Y si sale de entre católicos, protestantes, evangélicos y se mete entre los pentecostales, peorísimo es eso aún. Así que el refugio es en la palabra. Católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales son la bestia, la marca de la bestia, la señal de la bestia y la imagen de la bestia. Ustedes tienen que salir de ahí a la palabra, que es Cristo, que es Dios, que es el Espíritu Santo. Jesús así lo enseñó. Él dijo, mi palabra es espíritu y es vida, y el que a mí palabra viene, tendrá vida eterna. Denominación o sistema eclesiástico es contrario a Cristo la palabra. Denominación es muerte. Cristo la palabra es vida, es refugio, es seguridad. Por lo tanto, manténgase en Cristo la palabra, y esa terrible plaga de Apocalipsis 16:2 no le podrá tocar de ninguna manera. Sí, amigos, usted estará seguro y esas plagas no le tocarán si usted se mantiene en la palabra. Vamos entonces a la segunda y tercera copa o plaga que se estarán derramando o plagando a los denominacionales que tienen esa marca, tienen la señal de la bestia y adoran su imagen. Escuchemos Apocalipsis 16, versículos 3 al 7. Y el segundo ángel derramó su copa sobre la mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en la mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas también, tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aquí, como se trata de dos copas idénticas que al derramarse producen plagas idénticas, las voy a tomar al mismo tiempo o a la misma vez. Todo cuerpo de agua oceánico convertidos en pura sangre. Esa es la segunda plaga. Y todo cuerpo de agua en la tierra convertidos en sangre. Esa es la tercera plaga. Así que hoy estaré hablando de esa segunda y tercera plaga, dos plagas. Y esas dos copas o plagas vendrán como venganza de parte de Dios contra esos sistemas denominacionales que tanta sangre derramaron en el pasado y que ya muy pronto lo estarán repitiendo. Ahora entiéndase que Dios considera derramar sangre el matar de la influencia de sus mensajeros
y seguidores del mensaje mediante calumnias, mentiras y falsedades. Eso es considerado por Dios como crucifixión de Cristo la palabra por segunda y tercera vez. Los sistemas religiosos en contubernio con los sistemas políticos prácticamente se han unido todo el tiempo para perseguir a la verdadera simiente de Dios. Y eso será hecho muy pronto. Y esa es o será la razón principal para esas dos terribles plagas de sangre sobre la tierra y sus cuerpos de agua y la mar y todos los océanos. Todos los mares que cubren la tierra, si las circunstancias lo ameritan, porque la blasfemia a Dios se haya hecho mundial, habrán de convertirse en sangre. Y todo río, quebrada, arroyuelo, manantial y todos lagos sobre la tierra se convertirán en sangre. Aljibes, cajas de agua, tanques y todo envase que contenga agua, cuando lo vayan a usar, lo que contendrá será sangre. Toda bebida, refrescos, jugos, batidas, bebidas alcohólicas, medicinas líquidas, al ir a tomarlas, ahí se convertirán en sangre. Todo líquido de tomar se convertirá en sangre. Esta segunda y tercera plaga apocalíptica será una repetición a escala mundial de aquella primera plaga de sangre traída por Moisés en Egipto, imperio faraónico. La gran magnitud de estas dos plagas de sangre sobre los mares y los ríos en la repetición de el ministerio de Moisés será algo para horrorizarse. Allá en el ministerio del primer Moisés, que de hecho fue el primer gran profeta de Dios en la tierra, solo cubrió el territorio imperial egipcio con plagas de sangre. Allá fue sobre un imperio que solo dominaba una parte del mundo. Hoy será sobre un imperio mundial, el imperio político religioso de la bestia y su imagen. Ahora escuchen bien esto que les voy a decir y grábenselo bien para que no sean sorprendidos esperando una cosa de una manera y que resulte de otra. La segunda, tercera, quinta, sexta y séptima plaga, el grueso o plenitud de ellas será dentro del reino de la bestia en la grande tribulación, pero esporádicamente se adelantarán cuando las circunstancias así lo ameriten. Por supuesto, la primera y la cuarta copa o plaga ya les he revelado que se derramarán antes de la grande tribulación. Esas dos copas o plagas es inminente su derramamiento, y eso habrá de ser así por la gran revelación que encontramos en Apocalipsis 15:8. Escuchemos. Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto de que fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, eso es así. Desde que fue abierto el templo del tabernáculo del testimonio, desde su apertura, Dios ha estado presente en todo servicio. La nube de Dios, que es la Shequina, el pilar de fuego, que son cuerpos en los cuales Dios se manifiesta. Es raro el servicio en el templo del tabernáculo del testimonio en que alguien no lo vea, en que alguien no detecte la presencia de Dios. Es constante la presencia de Dios
en el templo del tabernáculo del testimonio. Y ello para que ninguno que no sea una simiente predestinada de Dios entre y se quede, que por algo se aleje hasta que llegue su tiempo de ser traído por el azote de esas plagas. Porque Dios ahora mismo está tratando con la simiente predestinada, pero no con las vírgenes fatuas. Ya pronto lo empezará a hacer, y las plagas se encargarán entonces de traerlos. Noten, ninguno podía entrar en el templo del tabernáculo del testimonio hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto de ser consumadas indica ser predicadas y derramadas como copas por el aire. Y esa consumación de predicación, o ser habladas o ser dicha la palabra, ya tomó lugar. Y 2 de esas copas o plagas, la primera y la cuarta, ya pronto serán derramadas en plenitud. Eso es inminente. Ya hay algunas personas aquí en Puerto Rico y otros lugares de Occidente como las Américas y el Caribe con los síntomas de esas plagas, primera y cuarta plaga. Y una vez esas 2 plagas, la primera y la cuarta, de entre las 7, comiencen a atacar, será para obligar a las vírgenes fatuas a emprender su éxodo de entre todo ese Egipto denominacional, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Escuchemos con detenimiento esta parte de Apocalipsis 15:8. Presten suma atención. Y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Ya la predicación de esas 7 copas o plagas se consumó. La trompeta y la copa sonó y se derramó en el templo. Ya no hay nada que impida la entrada de las vírgenes fatuas. Sus actuales líderes, según ellos van creyendo este mensaje, les están virando para atrás, porque el corazón de esos faraones está endurecido. Pero ya pronto no podrán detener a los hijos de Dios dentro de esos sistemas denominacionales. Ellos saldrán y Dios habrá de sacarlos a través de esas terribles plagas. El pilar de fuego, la nube de la Shequina, ya no impedirá la entrada de la otra simiente, simiente fatua, y vendrán y se quedarán. Y esa simiente fatua aquí en Puerto Rico son miles, cerca de 200 a 300,000. Pero en el mundo son millones, muchos millones, y ya el camino está expedito y la puerta está abierta para entrar, y nada ni nadie les detendrá. No somos nosotros en el templo del tabernáculo del testimonio los que no le permitimos entrar. Son sus denominaciones, que son la marca y la imagen de la bestia, que a través de sus líderes le impiden la entrada. Pero yo les tengo buenas noticias. Ya la trompeta de la predicación de las 7 copas o plagas ha sido consumada. Ya muy pronto podrán entrar, porque serán forzados a entrar. Sí, esa plenitud de los gentiles de Romanos 11:25, la gran compañía que ninguno podía contar de Apocalipsis 7:9, están por entrar, y la seguridad de su inminente entrada es precisamente esto que está tomando lugar, estas copas siendo derramadas por el aire, la onda radial, Apocalipsis
16:17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Apocalipsis 16:17. He citado esta escritura sin haber llegado a ella, porque es precisamente la escritura que señala el derramamiento de las copas por el aire a través de la onda radial, y eso ya ha comenzado a ser hecho. Ya comenzó a cumplirse esa escritura, y ya la cosa está en las manos del Todopoderoso Señor. Activar esa palabra hablada de juicio es asunto de Dios. Eso está en el arcano divino. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Sí, amigos y hermanos, hecho está. Las copas se están derramando por el aire. La gran voz está saliendo del templo del cielo del trono. Y ya, para junio 8 de 1997, las 7 copas habrán quedado totalmente derramadas por el aire a través de la onda radial. Y de ahí en adelante, cualquier cosa podrá suceder, porque sabemos que algo grande de parte de Dios se está preparando para acontecer. Lo de que la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar, conforme a Isaías 11:9 y Habacuc 2:14, será precedido del terrible azote de la primera y la cuarta plaga, con una leve combinación de la segunda y la tercera. Una leve combinación, lo cual a su tiempo estaré explicando. Al pueblo cristiano se le está dando la enseñanza correcta de la palabra a través de esta audición radial, gran voz de trompeta, pero no la creen ni la aceptan debido a la terrible propaganda en contra de este mensaje por los líderes denominacionales. Pero cuando ese mundo cristiano denominacional, cuyo denominacionalismo los tiene marcados con la marca de la bestia y les tiene adorando a la imagen y sellados con el sello de la bestia sin saberlo, cuando estos se den cuenta que esas copas o plagas de la ira de Dios es el instrumento de liberación para ellos, ahí será el inicio del más grande éxodo de la historia humana. El primer éxodo del cual se tenga conocimiento fue provocado por plagas bajo el liderato del profeta Moisés. Y está revelado que el último y más grande de los éxodos también será provocado por plagas y también bajo el liderato de un segundo Moisés. El primer éxodo fue una liberación del pueblo de Dios Israel de las cadenas esclavizadoras del imperio político religioso egipcio. Pero este gran éxodo que está a la mano será impulsado por los mismísimos elementos del primer éxodo allá 3.500 años atrás. 10 plagas. Acá 3.500 años después, 7 terribles plagas y 3 ayes apocalípticos. Y está claramente revelado y enfatizado en la profecía apocalíptica de Apocalipsis 16:2 y Apocalipsis 16:8, que son especialmente esas 2 horribles plagas las que forzarán a millones de religiosos denominacionales a emprender ese éxodo a su libertad en Cristo, a su libertad hacia la palabra.
Eso los forzará a salir de esa terrible Babilonia denominacional, protestantes, evangélicos y pentecostales, que es la imagen y marca de la bestia. Esas copas o plagas de la ira de Dios será el mensaje de juicio para la salida de esa gran compañía que ninguno podía contar, de Apocalipsis 7:9, que yo estimo en unos 250 a 300 millones. Estos saldrán de entre católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. El catolicismo es la bestia, el protestantismo, los evangélicos y los pentecostales son la imagen de la bestia, que entre todos hacen unos 1.200 millones de denominacionales esclavos. Si en los días del primer Moisés fueron liberados 2,5 millones, para mí, escuchen bien, aquellos representaron el diezmo de lo que será el éxodo en estos días del segundo Moisés. 250 a 300 millones más o menos. Y estos saldrán por el mensaje de juicio que será accionado mediante 7 horribles copas o plagas. Hoy les hacemos el llamado a salir de la bestia y la imagen de la bestia, abandonar la marca y la señal de la bestia, pero como por más de 15 siglos han venido siendo enseñados en esas falsedades, no han querido escuchar la verdad y ser liberados. Y amigos, escuchen bien, ya se les está haciendo demasiado tarde. Ahora la fe no les vendrá por el oír del evangelio eterno, o este evangelio del reino, que es la verdadera fe de hoy. Ahora el mensaje que oirán será el de las plagas en acción, ya azotando sus cuerpos. Un mensaje de juicio en acción. Recuerden que 10 veces consecutivas fue Moisés a Faraón con el mensaje de la palabra, pero la rechazó y se burló de ella. Él y los demás líderes de su pueblo. Al final le fue enviada la plaga de muerte, y ahí ya no pudo más endurecer su corazón, pero en todos los hogares egipcios había muerto, había luto, y así volverá a suceder. La historia se volverá a repetir. Unos morirán física y espiritualmente, para que otros vivan física y espiritualmente también. Y el juicio es inminente, porque millones están a punto de ser marcados y sellados y señalados por la marca, sello y señal de la bestia. Y como por el mensaje final de Dios no han querido salir, ya se están derramando copas por el aire, las cuales se tornarán en plagas. Las aguas de los mares se convertirán en sangre, y aún a través de las plantas desalinizadoras pasará la sangre. Podrán desalinizar, pero no podrán impedir que pase la sangre. Tendrán que beber sangre por no haber oído la voz del segundo Moisés y tercer Jesús decirles: el que tenga sed, venga a mí y beba. Ahora, escuchen con sumo detenimiento esto. Las aguas se convertirán en sangre, en lo literal, pero millones morirán de sed por la terrible sequía que azotará al mundo entero por 3 años, 36 meses o 1080 días. En ese tiempo no va a llover, es profecía bíblica, y esto está muy cerca. En los días de Elías
por el tiempo de Acab, rey de Israel, esposo de Jezabel, la idólatra, adoradores de los Baales. Elías, para azotarles por su idolatría, proclamó 3 años de sequía, 36 meses de sequía, 1080 días de sequía, sin llover ni una gota de agua, porque Elías dijo: no habrá lluvia sobre la tierra por 3 años. Y cuando vuelva a llover, será por mi palabra, dijo Elías. Y eso, amigos y hermanos, se volverá a repetir antes de fin de milenio, siglo y década. Acab y Jezabel, el rey y la reina de Israel, los líderes del pueblo en ese tiempo, le sumieron en terrible idolatría, y eso trajo esos 3 años de sequía. Y Acab y Jezabel y el Israel idólatra de aquel tiempo fueron tipos y figuras de la iglesia hoy, compuesta de católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, la iglesia falsa, sumida en terrible idolatría. Pero dentro de esa inmensa iglesia falsa había 7,000 rodillas que no se habían postrado y doblegado a Baal. Esa era la manada pequeña que en todos los tiempos la ha habido, y hoy no es la excepción. La hay, claro que la hay, y tiene a su Elías como guía espiritual. Y ese su Elías, uno de estos días estará diciendo: así dice el Señor, no habrá lluvia por 3 años, conforme a mi palabra, y millones morirán de sed. Y en ese aspecto, las aguas se convertirán también en sangre, como de un muerto. Aguas literalmente convertidas en sangre. Y la sequía y falta de agua, la causa de millones y millones de gentes, animales, peces y aves muertos de la sed. Apocalipsis 16, versículos 3 y 4. Las aguas de los mares convertidas en sangre, y las aguas de los ríos quebradas y toda fuente de agua en la tierra convertidas en sangre. 2 terribles plagas de sangre en mar y tierra. Ahora, además de esas copas o plagas derramarse por causa de los diabólicos sistemas denominacionales que tienen esclavizados a la simiente de Dios, también se derramarán como venganza y manera de juzgar a los derramadores de la sangre de los santos y los profetas mensajeros enviados de Dios. Ahora, ¿quién es ese ángel de las aguas y cómo se llama? Ese ángel se llama Ajenjo, y este ángel Ajenjo alaba, encomia al Señor por convertir las aguas de los mares y las aguas de la tierra en sangre. El ángel de las aguas se siente muy satisfecho con esas 2 terribles copas o plagas derramadas sobre las aguas de los mares y la tierra. Y su satisfacción se debe a que la humanidad, desde el derramamiento de la sangre de Abel el justo, hasta los cientos de millones que la iglesia falsa, en su diabólico celo religioso, ha matado, ahora es vengado con estas 2 plagas de sangre. El ángel de las aguas Ajenjo sabe que estas 2 plagas de sangre son como juicio y como abreojo a denominacionales que rechazan la palabra y no conforme con rechazarla, matan a los santos
y mensajeros del Señor. Les matan literalmente y les matan espiritualmente. Les matan literalmente, pues matándole, y espiritualmente matando su influencia, hablando calumnias terribles contra los mensajeros de Dios por predicar la verdad de Dios. Los matan físicamente y matan la influencia de ellos espiritualmente, lo cual es un asesinato peor que quitarles la vida. Eso siembra duda en las mentes y no pueden creer al mensaje y al mensajero con el mensaje de Dios para su tiempo. Pero como son muchos los millones predestinados para creer, esa es la razón de esas terribles 7 trompetas, copas y plagas. Amigos y hermanos, la palabra ha sido dicha, ha sido hablada, ha sido predicada en el templo del tabernáculo del testimonio. Las copas están siendo derramadas por el aire, la onda radial, y las plagas azotarán y provocarán el más grande de los éxodos dentro de ese Egipto denominacional. Católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Zacarías 2:7. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Apocalipsis 18:4. La salida es ¿para qué? Para que no reciban estas plagas. Así que, mis queridos amigos y hermanos denominacionales, salgan para que eviten ser plagados. En Zacarías 2:7, Babilonia es el catolicismo romano. Las hijas de Babilonia son protestantes, evangélicos y pentecostales. La iglesia madre, Iglesia Católica Romana, está envuelta en dogmas, credos, tradiciones, mandamientos de hombres y falsedades doctrinales. Las hijas protestantes, evangélicos y pentecostales están profundamente envueltos en lo mismo. La madre, la Iglesia Católica Romana, les enseñó a comerciar y negociar con el Evangelio. Ahora las hijas protestantes, evangélicos y pentecostales, en ese diabólico comercio, han dejado atrás por mucho a su madre. Sión, simiente de Dios ahí dentro de las hijas de Babilonia, escápate, emprende tu éxodo, escapa por tu vida a prisa, porque es inminente esa primera y cuarta plaga azotar la tierra. Salid de medio de Babilonia y las hijas de Babilonia, pueblo de Dios, para que no seáis participantes de sus pecados, sus incredulidades, y que no recibáis de sus plagas. Esas terribles y horribles 7 plagas deberían ser exclusivamente para Babilonia la madre, Iglesia Católica Romana, que fue quien inició todo ese infernal desfile de falsedades en el cristianismo. Pero desgraciadamente ustedes, hijas de Babilonia, protestantes, evangélicos y pentecostales, han tomado su mismo camino de idolatría y falsedades, camino denominacional que les hará merecedores de esas horribles 7 plagas, más 3 ayes apocalípticos. Dijo el profeta mensajero William Marion Branham en el mensaje titulado El Edén de Satanás así: los cristianos hoy salen de sus casas el domingo temprano en la mañana
y con sus Biblias en sus manos hacia la iglesia, dice que adorar a Dios. Sin embargo, lo que van es a adorar al diablo y no lo saben. Amigos y hermanos, una iglesia denominacional es un Edén de Satanás. Denominación es muerte. Tan pronto una congregación se organiza, ahí mismo muere y quedará cadáver para siempre, porque Dios jamás le dará vida. Él no puede regresar a ella. Por eso les está haciendo el llamado a la simiente que pueda haber ahí dentro, a escapar y regresar a Cristo la palabra y escapar de esas horribles plagas. Esas plagas ya fueron predicadas, están siendo habladas como copas de la ira de Dios en el templo y derramadas por el aire, la onda radial. Apocalipsis 16:17 citamos y concluimos. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, la onda radial, y salió una gran voz del templo, del cielo del trono, diciendo: hecho está. Sí, amigos y hermanos, hecho está. Es inminente el terrible juicio de las 7 plagas. Continuaremos. Amada simiente de Dios, si este mensaje te ha llegado y ha impactado tu vida, es porque tú eres uno de esos escogidos de Dios. Identifícate con la palabra. Y ahora hemos llegado al momento de la palabra ser hablada para sanidad, liberación, restauración de cualquier condición de anomalía física en sus cuerpos. Si pueden creer, al que cree, todo es posible. Poned vuestra mente en Cristo. Concentraos en Él, esperando recibir liberación por la palabra hablada ahora mismo. Digo que sean sanos los enfermos. Proclamo maldición de muerte contra todo germen, virus o bacteria causante de la enfermedad. Ciegos, sordos, mudos, oigan y hablen y vean. Cáncer, muere. Muertos resuciten. Órganos que falten en los cuerpos vengan a existencia por el poder creativo de la palabra hablada en el nombre del Señor. Como creísteis, os ha sido hecho. Está hecho. Da gracias a Dios por tu liberación.